All right, we have many questions to answer, and I'm going to try to be direct and to the point. I hope I am not imbalanced, and I hope I understand your questions correctly. Tenemos varias preguntas que responder, así que voy a tratar de ser directo e ir al grano y espero representar adecuadamente o contestar correctamente a sus preguntas. So how does a healthy member looks like? How does a healthy member looks like? La primera pregunta es ¿cómo luce un miembro saludable? One of the possible subjects for this conference Uno de los temas para esta conferencia was the question, what does a healthy member of a church look like? o los temas probables era ¿cómo luce un miembro saludable? And while I've never addressed that question directly, Y si bien nunca abordé esa pregunta directamente, I think the answer to it has been implied by a number of things that we've talked about. creo que la respuesta queda implicada por una serie de cosas que hemos visto. So, and the text that we've expounded actually answered this question. Y el texto que he expuesto en realidad contesta esta pregunta. A healthy member of a church has a high view of the church as the temple of God. Un miembro saludable tiene un concepto alto de la iglesia como el templo de Dios. A healthy member of a church understands the special presence of God in the church and conducts himself with humility and holiness in the church. Un miembro saludable entiende la presencia especial de Dios y se conduce con santidad y pureza en la iglesia. And since the church is the pillar and support of the truth, Y ya que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, a healthy member is deeply interested in the progress of the gospel of Christ and in spreading the gospel of Christ. un miembro saludable está sumamente interesado en la divulgación del Evangelio de Cristo And he obeys the words of Christ y obedece las palabras de Cristo. in Matthew 12:30. En Mateo 12:30, He who is not with me is against me, el que no es conmigo contra mí es, and he who does not gather with me scatters. y el que conmigo no recoge desparrama. And a healthy member of a church Y un miembro saludable de la iglesia loves to worship God in just the way that God appointed, anhela adorar a Dios tal y como Él lo ha establecido. and so he loves the simple appointments of God's word as it orders the worship of the church. Así que ama esas directrices de parte de Dios para la adoración. And as we said in the last hour, Y como dije en la última hora, a healthy member of the church observes the Lord's Day and makes it a priority to be with the church on the Lord's Day. un miembro saludable guarda el día del Señor y hace de su prioridad guardarlo como un día santo. Next question. So was the Lord's Day a natural and a positive law at the same time? La siguiente pregunta ¿es el día del Señor una ley natural y a la vez positiva? Yes, the Lord's Day was a natural and positive law at the same time. Sí, el día del Señor es una ley natural y positiva al mismo tiempo. Let me try to give you an illustration that will help you understand this. Déjenme darles una ilustración que los ayudará a entender esto. The fourth commandment has a natural foundation El cuarto mandamiento tiene un fundamento natural and a positive superstructure. y una superestructura positiva, una superestructura positiva. So it's like a house. Así que es como una casa. Its foundation is in the law of nature, Su fundamento está en la ley de la naturaleza, but its four walls and its roof pero sus muros y su techo are the appointments of special revelation, son los mandamientos de la revelación especial, or what we call positive law. o lo que llamaríamos la ley positiva. And so there's a natural foundation Así que hay un fundamento natural and a positive a building on top of that. y una edificación positiva por encima de eso. So even when the seventh day of the week passes away, Así que incluso cuando el séptimo día pasó, there's still the natural foundation of the house there. todavía tenemos el fundamento natural de la casa allí.
And it calls for and requires a new house to be built on the foundation. que sigue llamando y requiriendo que haya una nueva edificación por encima de este. And this is the appointment of the first day of the week Y este es el establecimiento del primer día de la semana, as the Christian Sabbath. como el reposo cristiano. So if a believer has a business and he opens on the Lord's Day, what about his employees? What about? Is he sinning about making his employees work? La siguiente pregunta es, si un creyente tiene un negocio y abre en el día del Señor, pero él no está allí, ¿está pecando por el hecho de que sus empleados estén trabajando en ese día? This is a difficult question Esta es una pregunta difícil, because there are many factors that the question doesn't specify porque hay muchos factores que la pregunta no especifica, that could affect the answer to the question. que podrían afectar la respuesta. But generally speaking, Pero hablando en términos generales and speaking for myself, y hablando por mí mismo, I think if a Christian owns a business, creo que si un cristiano tiene un negocio, unless it's a business that deals with some work of necessity, a menos que su negocio trate con algo que sea de necesidad básica, security or medical or something like that, sea la seguridad o un asunto médico o algo semejante, then generally I think he would be sinning against his employees by making them work on the Lord's Day. entonces pienso que si no es por esa razón, él estaría pecando al hacer que sus empleados trabajen en ese día. Let me tell you a story. Déjenme contarles una historia. We have a wonderful woman in our church in Owensboro, Kentucky. Teníamos una mujer maravillosa en nuestra iglesia en Owensboro, Kentucky. She's a single woman. Es una mujer soltera I suppose she's now in her 60s. y supongo que ahora tiene 60 She's a wonderful servant to the church. y es una sierva maravillosa en la iglesia. She owns 2 different pizza restaurants in Owensboro, Kentucky. Ella tiene 2 restaurantes de pizzas diferentes en Kentucky. Now you know Y ahora ustedes saben that if people are going to order pizza, que si las personas van a ordenar pizza, they probably will order a lot of pizza on Sunday, van a ordenar mucha pizza en el domingo. but she has never opened her restaurants on Sunday. Pero jamás ha abierto el restaurante en el domingo. And though many pizza restaurants have opened and closed in the last 25 or 30 years, Y aunque muchos restaurantes de pizza han abierto sus puertas y después se han cerrado a lo largo de 25 o 30 años, her business has prospered even though she's never sold a single pizza on the Lord's Day. su negocio ha prosperado aunque ella nunca ha vendido una sola pizza en el día domingo. What is the reason that Seventh Adventists haven't understood the alteration of the day? ¿Cuál es la razón por la que los adventistas del séptimo día no han entendido el cambio en el día de reposo? Well, the reason Seventh-day Adventists have not understood the alteration of the day La razón por la que los adventistas del séptimo día no han entendido el cambio del día is that they don't understand that the fourth commandment is a mixture of natural and positive law. es porque no han entendido que el cuarto mandamiento es una combinación de ley natural y ley positiva. And they've also never properly estimated the fact that Jesus brought a new creation. Y nunca han considerado de manera apropiada que Jesús trajo una nueva creación. And Seventh-day Adventists, to one degree or another, do not properly appreciate how Jesus fulfilled the Old Testament. Y los adventistas del séptimo día, en mayor o menor medida, no han entendido cómo Jesús cumplió la ley. Their views of how Jesus fulfilled the Old Testament are way too small. Su concepto de cómo Jesús cumple la ley es muy pequeño. And this leads at least some Seventh-day Adventists to be very legalistic. Y esto lleva al menos a algunos adventistas del séptimo día a ser muy legalistas. But if we understand how big what Jesus did was, Pero si entendemos cuán grande es lo que Jesús hizo, we'll understand that Jesus brought the beginning of a new creation. entenderemos que Jesús trajo el principio de una nueva creación. And we need to apply this to the Sabbath.
Y necesitamos aplicar eso al día de reposo, because the Sabbath was a creation ordinance. porque el día de reposo era una ordenanza de la creación. And Jesus, when he was raised on the first day of the week, Y Jesús, cuando Él resucitó el primer día de la semana, brought a new creation. trajo consigo una nueva creación. And so now it's very appropriate Y ahora, por lo tanto, es muy apropiado that the day of the Sabbath should be changed que el día de reposo se cambie from the seventh day of the week to Del- the first day of the week. del séptimo día de la semana al primer día de la semana. And this is going to come up in another question. Y esto va a llegar después en otra pregunta. How can we prove that the day changed Yeah. from the seventh to the first? ¿Cómo podemos probar que el día cambió del séptimo día de la semana al primero? Well, there are a couple of ways that this can be seen very clearly. Bueno, hay varias maneras en las que podemos ver esto claramente. First of all, the New Testament does teach En primer lugar, el Nuevo Testamento enseña that the seventh day Sabbath has passed away. que el día de reposo en el séptimo día ha pasado. Not the Sabbath principle, No el principio del día de reposo, but the seventh day practice of the Sabbath. sino la práctica del día de reposo en el séptimo día. And so, in my view, Así que en mi postura, although there are good men that disagree with me, aunque hay buenos hombres que están en desacuerdo con esto, I believe that this is what is in view in Colossians chapter 2, creo que esto es lo que está en el panorama de Colosenses capítulo 2, which speaks of the Sabbath day que habla del día de reposo being a shadow of what is to come, siendo una sombra de lo que había de venir. but the substance belongs to Christ. Pero la sustancia es de Cristo. I believe the reference here is to the seventh day Sabbath, Yo creo que la referencia aquí es al séptimo día, o al día de reposo en el séptimo día, and to the passing away of the shadowy aspects of the seventh day Sabbath. y en cómo esos aspectos que eran sombra en el séptimo día ya han pasado. And this takes us back to the previous question. Y esto nos lleva otra vez a la pregunta anterior. The seventh day Sabbath was not only a moral law, El día de reposo en el séptimo día no era solo una ley moral, it was a type of good things to come. era un tipo de las cosas que habrían de venir. Several passages of Scripture, Hay varios pasajes en la Escritura, one of them is Hebrews chapter 4, y uno de ellos es Hebreos capítulo 4, tells us that the seventh day was a picture of the rest for the people of God that was to come in the future. nos dice que ese día de reposo era una sombra del reposo que iba a venir con Cristo en el futuro. And so there was this type in the seventh day Sabbath Así que existía esta tipología en el día de reposo del séptimo día, of 6 days of work de 6 días de trabajo, followed by the seventh day of rest, seguidos por un séptimo día de descanso, which symbolized the rest waiting for the people of God que simboliza el reposo que todavía espera el pueblo de Dios at the end of the world. al fin del mundo. And so you see how appropriate and necessary it was for the day to be changed. Así que podrán ver entonces lo apropiado que es que el día cambiara, Because at least in principle, que al menos en principio the rest has come in Christ, el reposo ha venido en Cristo, and in the heavenly rest, y ese reposo celestial, and in the anticipation of the age to come, en el reposo celestial y en la anticipación del siglo venidero. the rest typified in the seventh day has come to Christians. El reposo tipificado en el séptimo día ha llegado a los cristianos. And so how inappropriate would be to still observe the seventh day, Así que, ¿qué tan inapropiado sería seguir observando el séptimo día? it substantially denies that the fulfillment of the rest typified in the seventh day has come. Porque esto negaría en esencia que el descanso tipificado ya ha venido. It really doesn't understand and even denies the fulfillment Christ has brought to Es- the Old Testament. Es algo que demostraría que no hay un entendimiento de lo que Cristo ha cumplido en el Nuevo Testamento. And so, in my view, a passage like Colossians 2 is not talking about the Sabbath principle, Así que en mi postura, un pasaje como Colosenses capítulo 2 no está hablando del día de reposo como un principio, the natural foundation,
el fundamento natural That, of course, must always remain as long as creation remains. debe permanecer por siempre, en tanto dure la creación. So on the one hand, the seventh day Sabbath has passed away, Así que por un lado, ese día de reposo en el séptimo día ya ha pasado. and on the other hand, Y por el otro lado, all sorts of things in the New Testament point to the first day of the week as a special holy day for Christians. hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que hacen ver que el día del Señor en el primer día de la semana debe ser guardado santo. Christ was raised on the first day of the week. Cristo resucitó el primer día de la semana. 5 times the New Testament emphasizes that. 5 veces el Nuevo Testamento enfatiza eso. The day of Pentecost was on the first day of the week. El día de Pentecostés cayó en el primer día de la semana. The next appearance of Jesus to his gathered disciples was on the first day of the week. La siguiente aparición de Jesús cuando sus discípulos estaban reunidos fue también el primer What día de la John semana. 20 calls the 8th day. O lo que Juan llama en el capítulo 20 el octavo día. In Acts 20, verse 7, the church at Troas gathered for worship on the first day of the week. En Hechos 27 la iglesia se reúne en Troas el primer día de la semana. In 1 Corinthians 16, En 1 Corintios 16 we learned that both the church at Corinth aprendemos que tanto la iglesia en Corinto and the churches of Galatia y las iglesias de Galacia were to take their offerings to church on the first day of the week. tenían que tomar sus ofrendas para la iglesia el primer día de la semana. And then in Revelation 1:10, Y después en Apocalipsis 1:10 the Lord's Day is mentioned, and this is the way the first day of the week is described. se menciona el día del Señor y esa es la forma en que se describe al primer día de la semana. And so this emphasis on the first day of the week Así que ese énfasis en el primer día points directly to the conclusion apunta directamente a la conclusión that the seventh day has passed away que el séptimo día ha pasado ya and the first day has come. y que el primer día ha llegado. On the natural foundation of the Sabbath, the positive law of the first day of the week has been erected. Sobre el fundamento natural de un día de reposo se ha erigido la estructura del día del Señor. So was the Lord's Day typological in the Old Testament? Wait, Es, go ahead and read it. ¿Fue el día de reposo en el Antiguo Testamento tipológico? And I've already answered this question, haven't I? En cierta forma ya he respondido esta pregunta, ¿no es así? Even the seventh day Sabbath pointed forward to the rest awaiting the people of God. Incluso el día de reposo en el séptimo día apuntaba al reposo que vendría, At the conclusion of the fulfillment of the old creation. en ese cumplimiento de una nueva creación. But of course, many of the ceremonial Sabbaths in the Old Testament Pero muchos de esos días de reposo en el Antiguo Testamento also were typological. también eran tipológicos. And so, yes, the Sabbath, we must not choose here. Así que no es algo en lo que tenemos que escoger aquí. We must not think, well, it's either a moral law or it's a type. No debemos pensar o es una ley moral o es un tipo. Why can't it be both? ¿Por qué no puede ser las dos? It is both. Y es, en efecto, las dos cosas. So how can I promote in my family observing Lord's Day? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo fomentar en mi familia la observancia del Día del Señor? Well, there are several things I want to say about this. Bueno, hay varias cosas que quiero decir al respecto. Be a good example of keeping the Sabbath yourself. Primero, tienes que comenzar a ser un buen ejemplo de cómo guardar el día de reposo. And especially lead your family to church, which is the special purpose of the Lord's Day. Y especialmente llevar a tu familia en el domingo, que es el propósito del Día del Señor. But one other word of caution, Pero quiero decir una palabra, manera de advertencia. don't require of your children
your small children No pidas de tus hijos pequeños what only adults can do. lo que solo los adultos pueden hacer. The Sabbath commandment is built on a contrast between work and rest. El mandamiento del reposo se construye por un contraste entre la actividad y el reposo. Little children do very little work. Y los niños pequeños trabajan muy poco. We must gradually teach them to work Debemos enseñarlos gradualmente para que trabajen. because little children do very little work. Y porque los niños hacen muy poco trabajo. In contrast, they do very little rest. En contraste, tienen también muy poco descanso. Little children play, they do not work or rest. Los niños pequeños juegan, ellos no trabajan ni descansan. But as our children get older, Pero a medida que nuestros hijos crecen, we must wisely and gradually speak to them about the Lord's Day debemos hablarles del día del Señor de manera gradual y sabia and help them to keep the Lord's Day as a special day. y ayudarlos a guardar el día del Señor como un día especial. So what is praying and worshiping in the Spirit referring to? La pregunta ahora es, ¿a qué se refiere orar y adorar en el Espíritu? Now, I'm assuming that this question Estoy asumiendo que esta pregunta is based on John 4, se basa, He's quoting 1 Corinthians 14:15. oh, really? ya, Oh, not John 4? 1 Corinthians 14:15. Okay. I still might go to John 4. Well, let me go. 1 Corinthians 14:15. ya. Wasn't the question longer? Yeah. Is it referring to supernatural manifestations, or is it referring to depending on the Spirit interceding for us? O la pregunta más de manera más completa es, ¿se refiere eso a manifestaciones sobrenaturales o algún papel que tiene el Espíritu intercediendo por nosotros cuando oramos? 1 Corinthians 14 Primero a los Corintios 14 is a passage that is dealing with how the unusual gifts of the Spirit es un pasaje que trata con los dones inusuales del Espíritu, should be ordered and controlled for the greatest edification in meetings of the church. cómo deben utilizarse de manera ordenada y controlada para la mayor edificación de la iglesia. And 1 Corinthians 14 assumes that the gifts of prophecy and tongues Y primero a los Corintios 14 asume que los dones de profecía y de lenguas were present and active in the church at Corinth. estaban presentes y seguían en operación en la iglesia en Corinto. And Paul's purpose in 1 Corinthians 14 Y el propósito de Pablo en primero a los Corintios 14 is to instruct the church es instruir a la iglesia as to how to control and wisely practice these things. en cómo utilizar de manera controlada y practicar estas cosas. And if Paul's rules for the practice of speaking in tongues Y si las reglas de Pablo acerca de cómo hablar en lenguas that he gives in 1 Corinthians 14 que él da en primero a los Corintios 14 had been observed by charismatic churches in our day, han sido practicadas por aquellas iglesias carismáticas en nuestro día, most of the practice of the spirit of the speaking in tongues would have disappeared. la mayoría de ese hablar en lenguas ya habría desaparecido. In 1 Corinthians 14, Paul gives 3 rules for speaking in tongues in church. El apóstol Pablo da 3 reglas en 1 Corintios 14 de cómo hablar en lenguas. They must be translated. Deben ser traducidas o interpretadas en primer lugar. There must be only 2 or 3 speakers in tongues allowed to speak. Solamente se le debe permitir a 2 o 3 personas que hablen. And women may not speak in tongues in church, Y las mujeres no deben hablar en lenguas en la iglesia, nor may they prophesy. ni tampoco deben profetizar. And this is what 1 Corinthians 14, 34 and 35 is talking about. Y esto es de lo que habla 1 Corintios 14, versículos 34 y 35. When it says the women should keep silence and not speak in church.
cuando dice vuestras mujeres callen en las congregaciones. Paul is primarily, although not exclusively, Pablo está de manera principal, pero no exclusiva, saying that women should not exercise the gifts of speaking in tongues and prophesying in church. diciendo que las mujeres no deben hacer uso de estos dones de profecía y de lenguas en la iglesia. If they have those gifts, they may use them in another place outside the church, Si tienen esos dones, pueden usarlos en otro lugar fuera de la iglesia, but not in the church. pero no en la iglesia. This is a part of the regulative principle. Esto es parte del principio regulador. Now, of course, all of this assumes the presence of the gifts of prophecy and speaking in tongues. Ahora, todo esto asume la presencia de los dones de profecía y de hablar en lenguas, But there is good reason to believe pero hay una buena razón para creer that those gifts have passed away. que esos dones ya han pasado. The reason I say that Y la razón por la que digo eso is that prophecy was the giving of new revelation, es que la profecía significa traer nueva revelación. and I think it can be proven Y yo creo que puede comprobarse that speaking in tongues was a form of prophecy, que el hablar en lenguas era una forma de profecía. and so if prophecy has passed away, Así que si la profecía ya ha pasado, and it has, y en efecto ha sido así, then the gift of speaking in tongues has also passed away entonces esos dones de hablar en lenguas también han pasado, because it was a form of prophecy. porque eran una forma de profecía. So 1 Corinthians 14:15 is talking about supernatural gifts, Así que 1 Corintios 14:15 está hablando de esos dones sobrenaturales, but about supernatural gifts that have now passed away. pero acerca de dones sobrenaturales que ya han pasado. Can a woman participate in the worship band? ¿Puede una mujer participar en el grupo de alabanza? Oh, goodness sakes alive. Ay, ay, ay. Here's what the New Testament teaches very clearly. Esto es lo que el Nuevo Testamento enseña claramente. Leadership in worship is forbidden to women. El liderazgo en la adoración está prohibido para las mujeres. Maybe you women will be angry at me for saying that, but that's what the New Quizás- Testament teaches. Quizás algunas de ustedes, mujeres, se van a enojar conmigo, pero eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. How can women lead in worship if they're forbidden to speak and they must keep silence? ¿Cómo las mujeres pueden liderar en la adoración si se les prohíbe hablar en la iglesia? And this is not just 1 Corinthians 14, Y esto no solo viene de 1 Corintios 14, it's 1 Timothy 2, 8 to 15. es también 1 Timoteo capítulo 2 versículos 8 al And 15. it's also the straightforward application of male headship to the church. Y también es la aplicación directa del liderazgo masculino en la iglesia. And so, for a woman to do anything in worship that smacks of leadership, in As- my view, is wrong. Así que smacks his leadership, male leadership. It connotes leadership. Así que cualquier cosa que haga una mujer en la adoración que conlleve o connote un liderazgo, en mi visión, está mal. So, may women sing when the whole congregation sings? Así que deben cantar las mujeres cuando toda la congregación canta, Of course. por supuesto. When the whole congregation says amen to the giving of thanks and to prayer, Cuando toda la congregación dice amén a las acciones de gracias y a la oración, may women say amen? ¿pueden decir las mujeres amén? Of course. Por supuesto. Now, for ourselves, En lo, our services are always led by men. en lo que respecta a nuestra iglesia, los servicios siempre son presididos por hombres. We have a woman who is our piano player, Tenemos una mujer que es quien toca el piano, but the songs are always led by men. pero las canciones son dirigidas por hombres. Now, what I'm going to say now is I say by way of concession and not because it's our personal practice. Ahora, lo que voy a decir ahora es por vía de concesión y no porque sea nuestra práctica personal. If a church sees fit to have a group of people
Si la iglesia ve prudente tener un grupo de personas assist the congregational singing, que ayuden en el canto congregacional or have a choir that assists the congregational singing, o tener un coro que ayude en ese canto, I don't think it's wrong for a woman to be in that choir no creo que es incorrecto que una mujer esté en ese coro or in that group of people who is leading the worship. o en ese grupo de personas que está guiando. But the woman must not be the worship leader. It's wrong. Pero la mujer no puede ser la líder de la alabanza. Eso es algo incorrecto. Was that clear enough? ¿Fue claro? So Is that it? I think, yeah. Okay. Is it biblical to To clap. You have one more. Yes. yeah, when- Clapping. Acerca de aplaudir, ¿es bíblico aplaudir en la iglesia? I hate this question. Odio esta pregunta. Okay, so where to start? ¿Por dónde empiezo? I don't think there's any good evidence that the Bible commands people to clap and worship. Yo no creo que creo que no hay ninguna evidencia bíblica que demande que aplaudamos. Clapping is not a part of worship. El aplaudir no es un elemento de la adoración. You can't find clapping any place in the New Testament. No puedes encontrar el aplaudir en ninguna parte del Nuevo Testamento. So if people are going to clap, Así que si las personas van a aplaudir, I think it's a circumstance of worship. creo que se trata de una circunstancia de la adoración. And I think it can be a natural outburst of praise and thanksgiving. Y creo que puede ser una expresión natural de la acción de gracias y la alabanza. And so I'm not going to say it's wrong as a natural response of praise and thanksgiving. Así que no voy a decir que está mal como una respuesta natural de acción de gracias y de alabanza, Because I think it's a natural circumstance. porque pienso que es una circunstancia natural. But when a preacher gets up and tells people that they have to clap, Pero cuando un predicador se sube al púlpito y le dice a la gente que tiene que aplaudir, there's no biblical basis for that. no hay ninguna base bíblica para ello. That preacher should shut up. Y ese predicador debería callarse. If people clap because one of their dear friends has been converted and they're baptized, and after the baptism everybody bursts into applause, Si alguien empieza a aplaudir porque su querido amigo se acaba de bautizar y de repente toda la congregación comienza a aplaudir en alabanza, well, that's a natural response of praise. esa es una respuesta natural de alabanza. But to tell people, oh, you must clap while we're singing, Pero decirle a la gente, ustedes tienen que aplaudir mientras predico there is no biblical command for that. o mientras canto, no hay ninguna base bíblica para decir eso. The New Testament must be normative for New Testament worship, and there is no example of clapping in the New Testament. El Nuevo Testamento debe ser normativo para la adoración del Nuevo Testamento y no hay aplausos en el Nuevo Testamento. If it happens, it must happen as a natural circumstance and not as a commanded part of worship. Y si ocurre, debe ser como una circunstancia natural y no como un elemento de la adoración. Okay. We got more yet? Ya. Oh, I thought we were done. Okay, keep going. Okay, so If I know the regular principle and I am attending a church that is not observing it, am I sinning? si entiendo el principio regulador y asisto a una iglesia que no lo está practicando, ¿estoy pecando por eso? No say. No, no hay pecado. I'm sorry. It depends. Depende. The church is sinning La iglesia está pecando. because sin is any lack of conformity unto or transgression of the law of God. Porque el pecado es cualquier falta de conformidad de la ley o transgresión de la ley. And the regulative principle is taught in the law of God. Y el principio regulador se enseña en la ley de Dios. Fail to observe it is sin. Y el no observarlo constituye un pecado. But whether an individual is sinning if he attends such a church is a different question. Pero si un individuo debe asistir a una iglesia así, es otra pregunta. It would depend on whether he participates in the offensive part of worship, Depende si está participando en esa parte ofensiva de la adoración,
how seriously the church is violating the regulative principle. ¿Qué tan seriamente esa iglesia está violando el principio regulador? And if he's neglecting membership in a much better church, Y si él está dejando a un lado la posible membresía en una mejor iglesia, that observes the regulative principle, que sí guarda el principio regulador, but he deliberately chooses to attend a church that is sinning against the regulative principle. pero escoge deliberadamente una iglesia que está pecando contra el principio regulador. And it also depends whether the church that he's attending is in the process of reformation. Y or también not. depende si la iglesia a la que está asistiendo está en un proceso de reforma. Is this really the last one? Just to. Okay. So the Lord's Supper, open or closed? Debe ser la cena del Señor abierta o cerrada. And what's the Baptist view? ¿Y cuál es la postura bautista? Neither. Ninguna de las dos. I don't believe that that what is often called open communion or closed communion, I don't think that either view is completely correct. Yo no creo que aquello que se ha denominado una comunión abierta o una comunión cerrada estén correctas del todo. But here I am assuming Pero aquí estoy asumiendo that open communion means that anybody can partake as long as they think they're Christian. que la comunión abierta significa que todos puedan participar siempre y cuando crean que son cristianos. And that closed communion means that only the members of our church may participate. Y que la comunión cerrada significa que solo los miembros de la iglesia pueden participar. And my own view is Y mi postura es that the Lord's table is for visible Christians que, who have been baptized into the membership of a local church, que la cena del Señor es para cristianos visibles que han sido bautizados en una iglesia local. and that if there are occasional visitors who qualify in that way, Y que si hay visitantes ocasionales que encajan en esa descripción, those visitors should be invited to the Lord's table as well. a esos visitantes también se les debería invitar a que participen de la mesa del Señor. That's our practice as a church in Owensboro, Esa es nuestra práctica como iglesia en Owensboro and we don't think of it as either open or closed, y but no, as restricted. y no pensamos en esta como una comunión abierta o cerrada, sino como una comunión restringida. And what was the Baptist view? ¿Y cuál era la postura bautista? Well, here I need to explain something. Bueno, aquí necesito explicar algo. Historically, the idea of open and closed referred to both, but not only communion in the Lord's table, but to membership in the church. Históricamente, la idea de la comunión abierta y cerrada no solo se refería a la cena del Señor, sino a la membresía. And open membership meant that a person did not need to be baptized as a believer to become a member of the church. Y la membresía abierta significaba que un creyente no tenía que ser bautizado para formar parte de la iglesia. Some Baptist churches in charity allowed people who had never been baptized as believers but only as infants to become members of their church. Y algunas iglesias permitían a aquellas personas que no habían sido bautizadas como creyentes, pero habían sido bautizadas como bebés, As que, long que- as they were visible saints. que fueran parte de la iglesia siempre y cuando fueran santos visibles. The contrasting view Pero la visión o postura contrastante was of closed communion, and this meant that the membership of the church was closed to all but those who had been baptized as believers. La visión contrastante era la comunión cerrada, que decía que solamente los que eran creyentes bautizados podían formar parte de la iglesia. And I think the majority view of particular and Reformed Baptist churches Y yo creo que la postura de la mayoría de las iglesias particulares, bautistas particulares y reformadas, was closed membership. era una membresía cerrada. I think this was the view of William Kitchen and Benjamin Keach. Yo creo que esta era la visión de William Kiffin y Benjamin Keach. But famous Baptists also had churches that practiced open membership. Pero algunos bautistas también tenían iglesias que practicaban una membresía abierta. John Bunyan famously was a Baptist, but he had an open membership church.
De manera conocida, John Bunyan, que era un predicador bautista, también tenía una membresía abierta. And so the question of open and closed in the history of Baptists is a little different than open and closed communion. The question of open and closed membership in the history of Baptists is different than the question about the Lord's table. Okay. Así que la pregunta de la membresía abierta o cerrada es diferente en la historia bautista que la pregunta de la comunión o participar de la cena abierta o cerrada. Now I'm going to tell you something that may surprise you. Y déjenme decirles algo que quizás los sorprenda. The Baptist Confession of 1689 La Confesión Bautista de 1689 did not answer this question. no respondió esta pregunta. It states its views of the church in such a way Simplemente declara su postura de la iglesia de tal manera that both open membership and closed membership Baptist churches could hold the confession. que tanto las iglesias que mantenían una membresía abierta como una membresía cerrada podían adoptar la confesión. And does not explicitly require believers' baptism for membership in the church. Y no requiere explícitamente el bautismo de creyentes como para ser miembro de la iglesia. If you go back, if you don't believe me, Y si no me creen, go back and read chapter 26, lean el capítulo 26 and then read chapters 28 and 29. y luego lean el capítulo 28 y 29. And you will find the doctrine of believers' baptism there. Y vas a encontrar la doctrina del bautismo de los creyentes, But you will not find the doctrine that believers' baptism is necessary for church membership. pero no vas a encontrar la idea de que el bautismo de los creyentes es necesario para la membresía. Most Baptists practice that. La mayoría de los bautistas lo practicaban así. Our church in Owensboro practices that. Nuestra iglesia en Owensboro lo practica así. But the confession allowed difference of opinion on that issue. Pero la confesión permitía una diferencia de opinión en ese asunto. So what's the difference between a deacon and a pastor? Y la última es, ¿cuáles son las diferencias entre los diáconos y los pastores? Oh, very important difference. Hay una diferencia muy importante. And let me put it just this way. Y déjenme explicarlo de esta manera. First of all, I assume En primer lugar, estoy asumiendo that all pastors are elders and overseers. que todos los pastores son los mismos que los obispos y los ancianos. These three words for the office in the New Testament all refer to the exact same office. Esas tres palabras en el Nuevo Testamento para el oficio se refieren todas ellas al mismo oficio. And with that assumption, I want to say that the eldership, the office of elder is a ruling and teaching office. Y con ese supuesto en mente quiero decir que el oficio de anciano es un oficio de gobierno y de enseñanza. And the office of deacon is a serving office. Y que el oficio del diácono es un oficio de servicio. And so there's a very important difference between elders and deacons. Así que hay una diferencia bien importante entre los pastores y los diáconos. Because the office of deacon gets its name from the word for a table servant. Porque el oficio de diácono toma su nombre de un siervo que servía a las mesas. But the office of elder gets its names from words that refer to rulers and teachers. Pero el oficio de anciano toma su nombre de personas que tenían una tarea como gobernar o enseñar. Elder, Anciano, overseer, obispo, shepherd, pastor, teacher, maestro, leader, líder, all of them refer to the office as a ruling and teaching office. todas se refieren al oficio como un oficio de gobierno y de enseñanza. And this is a crucial distinction that must be maintained in our understanding of church government. Y esta es una distinción crucial que debemos mantener en el entendimiento de la iglesia.